Ok, hermano, vamos a seguir entonces. Nos quedamos en la diapositiva 8. Quedamos, entonces vamos a adelantarlo. También después viene el litigio, que es otra forma de forzar a las personas a ceder a nuestra voluntad y siempre lo llevamos a juicio. Si bien algunos conflictos pueden ser llevados legítimamente a un juez civil, miremos Hechos 24:1. Cinco días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tertulo. Presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Ahí, el mundo utiliza siempre esto, ¿verdad? ¿Se presentó legalmente? Sí, pero vamos a ver qué más hay detrás de esto. Las demandas generales dañan las relaciones y a menudo no logran una justicia completa. Cuando hay cristianos involucrados de ambos casos, sus testimonios puede quedar dañados severamente. Por esto, se les otorga a los cristianos que arreglen sus diferencias dentro de la iglesia, en vez de hacerlos en los tribunales civiles. Miremos 1 Corintios 6, 1 al 8. Primera de Corintios 6, 1 al 8. Si tiene un hermano, lo puede leer, por favor. Lo que pasa es que tengo otra versión, no tengo la de 1960. Tengo la nueva Amén, versión hermano. de América. Léala, hermana, por favor. Dice 1 Corintios 6, del 1 al 8. Sí, sí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digno. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amén. Aquí está claro. El Señor quiere que primero nosotros, como iglesia, escuchen bien, nos arreglemos las cosas dentro de nosotros. Por eso les mandé que leíamos Hechos 24:1, porque lo que hace el mundo es lo siguiente: no meten a litigio, pero nosotros primero lo tenemos que hacer ver dentro de la iglesia. Y no es cualquier hermano el que va a juzgar. Tiene que ser alguien con una reputación recomendable. ¿Qué pasa si cuando llega un cristiano a los juzgados? Primero, si es parte de nosotros, no lo tenemos que hacer, a no ser que sea algo de trayectoria, porque dice, cuando leyó la hermana, en una parte dice
Y esto con problemas menores, no se pueden juzgar. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos que acudir a esto? Bueno, cuando miramos que hay un abuso, que hay violación, que etcétera, que nuestra vida corre peligro. Tenemos que ir a los juzgados, ¿no? Porque para eso sí existen y Dios pone los reyes, para que el que hace el mal, pues reciba su castigo. Por lo tanto, es importante hacer todos los esfuerzos para arreglar una disputa fuera de los tribunales cada vez que sea posible. Eso es lo primordial para el Señor, que nosotros los hagamos. Pero entre cristianos, si usted quiere agarrar este versículo y metérselo a los del mundo, créame que le va a ir feíto. Entre nosotros es lo que tenemos que hacer. Bueno, que antes de llegar al litigio, tal vez con un vecino que se me quiere meter un metro, tenemos que valorar. Si al final ese metro vale tantos problemas en amistades, si lo que me va a cobrar el abogado, después enemigos de por vida, es mejor agarrar, resolverlo y decirle, mira, te regalo ese metro, listo, ocúpelo. Ya está. 3. El asesinato. En casos extremos, las personas pueden estar tan desesperadas por ganar una disputa que intentarán matar a quienes se les oponen, como miramos en Hechos 7. Si bien la mayoría de los cristianos difícilmente llegan a matar a una persona, nunca debemos olvidar que somos culpables de asesinato a los ojos de Dios cuando albergamos ira o desprecio en nuestro corazón hacia otros. Quisiera, hermanos, que por favor un hermano lea 1 Juan 3:15, Mateo 5:21 y 22. Primera de Juan, y yo les voy a leer Zacarías 8, que no lo puse aquí, Zacarías 8, pero realmente debe estar para que nosotros miremos una cosa. Voy a buscar Zacarías, yo, otro hermano que vaya buscando eso. Amén. Sí, hermana, por favor. Primera de Juan 3:15. Sí. Dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Mateo 5, 21 y 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora escuchen, y si quieren, por favor, anoten. Guárdenlo en su corazón este versículo, porque es muy importante que nosotros lo hagamos. Zacarías 8, 16, 17. Estas cosas son las que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz. Al final el juicio no es para buscar problemas, sino para traer paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno con otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odia, declara el Señor. El Señor odia el odio entre hermanos, el odio entre personas. Lo detesta. Ya, y hasta lo voy a modificar esto también para buscar en Zacarías más adelante. Hay dos formas en que las personas se desplazan hacia la zona de ataque. Uno, algunos recorren a una respuesta de ataque apenas se encuentran en un conflicto. Bueno, no sé qué hacer, solo sé pegar puño, entonces lo primero que hago. Ustedes lo miran, por ejemplo, en los niños que son problemáticos en los colegios, tal vez las hermanas que tienen proyectos de compasión se darán cuenta, ¿no? De lo que le hablo. Pero generalmente son niños que no saben cómo afrontar los problemas. Solo tienen una respuesta de ataque, entonces le raja la nariz rápidamente a uno. Pero realmente es una debilidad. Otros se desplazan a esta zona luego de haber intentado escapar infructuosamente del conflicto. Buscan mil cosas hasta que llegan a ¡pum!
al asesinato. Cuando ya no pueden ignorar, disimular o huir del problema, van a los extremos y atacan siempre a quienes se les oponen. Ahora vamos a ver las respuestas de paz que debemos de tener. Uno, pasar por alto la ofensa. Muchas disputas son tan insignificantes que deben de ser resueltas pasando por alto silenciosa y deliberadamente una ofensa. El juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa, dice en Proverbios 19:11. También ustedes van a ver ahí Proverbios 12:15, 16 y 14. Quisiera que un hermano, busquemos rápidamente 1 Pedro 4:8. Si lo tiene un hermano primero que yo, por favor. Amén, hermano. Léalo, por favor, mi hermano. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Eso es lo primero, pasar por alto una ofensa es una forma de perdón e involucra una decisión deliberada de no hablar de ella, quedarse así, pensar en ella o dejar que se transforme en amarguras o contiendas. Nosotros tenemos que aprender a dejarlo pasar. Ya pasó, ya no hay nada más que hacer. Van a revertir. Por ejemplo, miren, recuerden algo. Si buscamos venganza, la venganza no va a ser que el hecho que la persona nos ofendiera y que nos doliera deje de doler. Por eso la venganza, Dios la aborrece, pero Él la ejecuta porque Él es justo. Ahora, cuando nosotros ocurre en el siguiente caso, escuchen bien y pónganme atención. Cuando una muchacha es violada, entonces esta muchacha no sabe quién la violó o sí sabe y queda embarazada. Su respuesta inmediatamente va a ser dolor, no va a pasar por alto esa ofensa porque no es fácil. Ojo, todo esto también tiene un proceso. Pero miren qué es lo que nos ofrece el mundo. Abortarlo. Que realmente es un asesinato. Entonces, esta persona, esta niña, después de ser víctima, se vuelve victimario de su propio hijo. Y en vez de ser la víctima, pasa a ser peor que el violador. Porque esta persona, esta niña, cometió un homicidio. Entonces, realmente, ella es un homicidio peor que el violador. Porque él violó y esta asesinó. Los dos conscientemente. Pero tal vez uno por allá tiene remordimiento de conciencia, pero ella tal vez no. Se fijan, el problema es no pasar por alto. Yo sé que esos son temas difíciles, pero lo tenemos que tener presente porque cuando nosotros, ojo, si ustedes ya miraron el pensum, ustedes van a hacer una consejería bíblica. Entonces van a ejecutar resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Y lo tienen que traer, así que los quiero activos también en esta parte. Pasar por alto siempre es una opción viable para nosotros. Imagínense que Dios no nos perdonara y nos diera lo justo que nos pertenece a nosotros. Miren, hermano, creo que terminaríamos hasta sin pie en un día. Segundo paso es la reconciliación. Si una ofensa es demasiado seria como para pasarla por alto o ha dañado la relación, tenemos que resolver temas personales o relacionales a través de la confesión. Decirle a la persona, mira, esto, me duele lo que me hiciste. ¿Saben? Dios quiere reconciliación. Y en la oración, recuerden que en la oración está la reconciliación porque nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor. Señor, perdónanos.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconciliación, ahí hay reconciliación en la oración. Y es lo que quiere Dios también. Y cuando la persona nos digan el agravio que nos ha hecho, hey, así como yo, perdónense. A través de la confesión, la corrección amorosa y el perdón. Si tu hermano tiene algo contra ti, pues, miren, aunque yo no tenga nada en contra de él, pero él sí, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Ve primero, si sabemos que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, vamos. Ojo, ojo. Esto no quiere decir que la otra persona lo vaya a perdonar. No. Y tampoco quiere decir que si la otra persona no nos perdona, nosotros no estemos bien con el Señor, porque el Señor nos manda a reconciliarnos. Ya si la otra persona no quiere, nosotros hicimos lo que Dios quiere y estamos bien con Él. Ya la otra persona entra en problemas con Dios. Si alguien es sorprendido en pecado, dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Ahí está, con una actitud humilde. Por lo general en la iglesia le gusta el tema de exhortarlo. Bueno, exhortarlo es animarlo también, se traduce como animarlo. No solo es reprensión. Pero Gálatas dice que humildemente, hey, mire que tú no caigas. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Esto lo miramos en Colosenses 3:15. Vamos a ir un poquito más rápido, si no, no nos da el tiempo. La negociación. Aun cuando resolvemos exitosamente temas vinculados a la relación entre las partes, tal vez necesitamos todavía solucionar temas materiales relacionados con dinero, propiedad u otros derechos. Esto debería hacerse a través de un proceso de negociación cooperativa entre usted y la otra persona que buscan llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades legítimas de cada lado. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por favor, alguien que busque rápido Filipenses 2:4. Cuando una disputa no puede ser resuelta a través de una de las respuestas de paz personales, Dios nos llama a usar una de las 3 siguientes respuestas de paz denominadas de pacificación asistida. Vamos a ver. Esta respuesta exige la participación de otras personas de su iglesia o su comunidad cristiana. O sea, no puede ser que usted necesite que usted diga, bueno, este hermano, aunque no sea de la misma iglesia, es respetable. Voy a comentarle y vamos a ver las 3 partes. Usted lo puede hacer bien. Un hermano que haya buscado Filipenses 2:4. Amén, hermano. Léalo, por favor, hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Amén. Entonces, eso miramos en la negociación. En la negociación siempre, escuchen bien, no solo busquemos lo que a nosotros nos conviene, sino mirando lo que le conviene también a la otra persona. Es difícil, muy difícil, porque el mundo nos tiene engañado a que los procesos son individualistas, a que voy a pelear pero por mi justicia. No, no, no. Velando por el prójimo también, amándolo. Ahora vamos a ver el cuarto paso, que es la mediación. Si 2 personas no pueden alcanzar un acuerdo en privado, deberían pedir a una o más personas objetivas de afuera que se encuentren con ellas para ayudarlas a comunicarse más eficazmente y explorar esas soluciones posibles. Si tu hermano no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 más, Mateo 18:16. Estos mediadores podrán hacer preguntas y dar consejos, pero no tienen ninguna utilidad para forzarlo a aceptar alguna solución específica. Ahí el Señor nos dice y que los hermanos lo fuercen. No, no. Ya. Ahí, ellos van a estar presentes, viendo, dando consejos, observando, preguntando. 5 está el arbitraje.
Cuando usted y su oponente no pueden arribar a un acuerdo voluntario sobre un tema principal, podrán designar a uno o más árbitros para que escuchen su argumento y presenten una solución vinculante para resolver el asunto. Esto lo leímos en 1 Corintios 6, del 1 al 8. La hermana lo leyó. Pablo indica que es así como los cristianos deberían solucionar aún sus conflictos legales entre sí. Si tienen pleitos sobre tales asuntos, dice, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, el Corintio, al que menos sabía, a ese ponían. Pero ustedes no, tenemos que buscar a personas razonables, pastores, consejeros, líderes, no solo de nuestra iglesia, sino de otras iglesias, que cuentan con una buena reputación. No busquen, ojo, miren que ahí la escritura lo habla personal, de intimidad. Nunca busquen a otro fuera de la iglesia, o sea, que no sea cristiano, porque el consejo le va a ir mal. Si usted le cuenta a un que no es creyente su problema, eso ocurre así. Por ejemplo, ay, mira, fíjate que hice esto, tengo este problema. Lo primero que hacen es ofenderlo, es que vos sos bien tarado, bien de pata blanca. No, primero nos ofenden, pero así es el impío. Mientras que un cristiano no, primero, wow, hermano, ¿qué te pasó? ¿Cómo te dolió eso? Me duele. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, dice la palabra del Señor. Entonces, ya llevarlo fuera, con la opinión de otro no poder. Tiene que ser otro cristiano. También está el tema de rendición de cuentas. Si una persona que dice ser cristiana se rehúsa a ser reconciliada y hacer lo correcto, ojo, formalmente para que la persona rinda cuentas ante la Biblia y para promover el arrepentimiento, la justicia y el perdón, dice, si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Bueno, ya no podemos. Lastimosamente nosotros, en nuestras congregaciones, pasamos por alto completamente a la iglesia y somos el cuerpo de Cristo todos. Pero Dios en su palabra la incluye. Porque Dios no quiere que seamos igual que el mundo. Separados del mundo. Completamente. La participación directa de la iglesia se ve generalmente en forma negativa ante los cristianos de hoy en día, pero la iglesia primitiva no era así. Pero cuando se hace como lo indica Jesús, con amor, para rendición de cuentas y para restauración, puede ser la clave para salvar las relaciones y producir justicia y paz. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, mi iglesia, van a expulsar a un hermano y hacemos la protesta. No, tienen que ser los procedimientos. La rendición de cuentas tras la iglesia es fundamental. Pero desgraciadamente hay hermanos que ni siquiera los pastores quieren rendirle cuentas. Y ahora, y si el pastor lo lleva a la iglesia, ay, qué chismoso, ¿qué? Pero aquí está la escritura. Aquí está la escritura. Les puedo decir un ejemplo caso. Por ejemplo, con una persona, con un hermano que está en una inmoralidad, en un adulterio, en un matrimonio. Entonces, buscamos los medios de hacerlo, pero la persona persiste en el adulterio, que sea hombre o mujer. Entonces, ya cuando pasamos todos estos procedimientos y vamos a la rendición de cuentas, lo decimos a la iglesia. ¡A la qué barbaridad! Como le dicen los hermanos. No es para chisme, es para rendir cuenta, porque ante Dios lo estamos haciendo el procedimiento que Jesús quiere. El procedimiento que Jesús quiere, recalque eso. Entonces, las jovencitas van a decir, wow, ¿hasta dónde llega el pecado? Yo no lo puedo hacer. ¿Cómo puede el pecado engañar eso?
Otras casadas también van a hacer eso, otros casados, wow. Pueden hasta reflexionar. No, yo lo estoy haciendo en secreto, pero mejor rindo cuentas antes. Tito 3. Quisiera que veamos a Tito 3, hermano. Tito 3, vamos a ir en versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, y sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Ahí está, por toda la escritura está rendición de cuentas de la iglesia. 1. Ahora, ¿cómo podemos? Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas? Ahora, ¿cómo debemos afrontarlo? 1. Glorifique a Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Cómo tenemos que ser pacificadores? La pacificación bíblica está motivada y guiada. Ahora vamos a tener los 5. ¿Recuerdan que eran los 5 procedimientos para la resolución de conflicto? Ahora sí la vamos a ver. Ya miramos las respuestas que hay. Ahora, ¿cómo la resolvemos? La pacificación bíblica está motivada y guiada por un profundo deseo de dar honra a Dios, revelando el amor y el poder de reconciliación de Jesucristo, el tomar de su gracia y seguir su ejemplo y poner en práctica sus enseñanzas. Podemos liberarnos de las decisiones impulsivas y egocéntricas que empeoran el conflicto y dar alabanza a Dios manifestando el poder del evangelio en nuestra vida. Entonces, lo primero es glorificar a Dios. Con la ayuda de Dios, buscaré glorificarlo de la siguiente forma. 1, dependiendo de su gracia y llamando la atención a su gracia, es decir, su amor, misericordia, perdón, fuerza, sabiduría y merecido, que Él nos da a través de Jesucristo, haciendo todo lo que esté en mi poder para vivir en paz con los que me rodean, recordando que la reputación de Jesús se ve afectada en la forma en que yo me llevo con los demás, pidiendo a Dios que me ayude a confiar en Él, a obedecerlo, imitarlo y reconocerlo en medio del conflicto. La próxima es cuidándome de las maquinaciones de Satanás y falsas enseñanzas que buscan promover el egoísmo y estimular el conflicto. O sea, retraerme y agravar el conflicto. Usando siempre el conflicto como una oportunidad para servir a los demás. Recuerden, nada lo haga para beneficio propio. Cooperando con Dios mientras me poda de deseos y hábitos pecaminosos y me ayuda a crecer más a la imagen de Cristo, viéndome como un mayordomo y manejándome a mí mismo, mis recursos y mi situación de forma tal que Dios pueda decir, hiciste bien, siervo fiel. Siervo bueno y fiel, dice la palabra. Quitando. El bueno es muy, muy bueno, que nosotros sepamos, bueno y fiel. Entonces eso es lo primero. Segundo, saque la viga de su ojo, Mateo 7:5. Atacar a otro solo genera contraataque, ¿sí o no? Por esta razón Jesús nos enseña a reconocer nuestros propios aportes al conflicto antes de centrarnos en lo que han hecho otros. Cuando pasamos por alto las ofensas menores de los demás y reconocemos sinceramente nuestra propia falla, nuestros oponentes frecuentemente, ¿saben lo que van a hacer? Responderán de la misma forma. Ah, sí, tienes razón y discúlpame por esto que yo hice. Al disminuir las tensiones, podrá abrirse el camino para la discusión sincera y para la negociación y la reconciliación. ¿Qué preguntas usted se debe hacer para saber lo de la viga suya? Bueno, primero, 1, ¿soy culpable de las palabras impudentes, mentiras, chisme y calumnia o alguna palabra de poco valor? Segunda pregunta, ¿he tratado de controlar a otros? ¿He mantenido mi palabra y cumplido con todas mis responsabilidades? Otra pregunta, ¿he abusado de mi autoridad? ¿He respetado a quienes están en autoridad sobre mí? ¿He tratado a los demás como me gustaría ser tratado? ¿Estoy motivado por la lujuria de la carne, el orgullo, el amor al dinero, el temor de los demás
o por desear excesivamente cosas buenas. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar eso. Tercero, restaure humildemente. Gálatas 6:1. Cuando los demás no perciben lo que han aportado al conflicto, a veces tenemos que mostrarle amablemente su falta. Mira, tú hiciste eso. Vos no lo sentías así, por así, bueno, objetivamente. Si se rehúsan a responder adecuadamente, Jesús nos llama a involucrar amigos respetados, líderes de la iglesia, otras personas, como ya hemos visto, para fomentar el arrepentimiento y siempre establecer la paz. Uno, cuando me encuentre distanciado de otra persona, debo pedirle a Dios que me ayude a discernir la forma más eficaz de acercarme a ella para confesar mis pecados o mostrarle su falta. Aun cuando trabaje inicialmente a través de otras personas, haré todo lo posible para terminar hablando cara a cara, para que ambos podamos expresar y confirmar el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Cuando me entero de que alguien tiene algo contra mí, iré a esa persona para hablar sobre el tema, aun cuando no considere que yo haya hecho algo malo. Ahora, considere lo siguiente, que un pecado es demasiado serio como para pasarlo por alto. Si uno deshonra a Dios, ha dañado nuestra relación, ha lastimado, podría lastimar a otras personas, está lastimando al ofensor y está reduciendo su utilidad para Dios. Y sí, hermanos, aunque esté ofendiendo al ofensor, nosotros tenemos que buscar. 4, vaya y reconcíliate. En Mateo 5:24. Si ustedes se fijan, estos son los pasos totalmente bíblicos. Aquí no estamos trayendo nada que no esté en la escritura. Finalmente, la pacificación involucra a un compromiso con el restablecimiento de las relaciones dañadas y la negación de acuerdos justos. Cuando perdonamos a otros, como Jesús nos ha perdonado a nosotros, y buscamos soluciones que satisfacen los intereses de los demás, así como los nuestros, se despejan los escombros del conflicto y se abre la puerta para la paz genuina. Cuando el corazón se resista a perdonar, nosotros tenemos, 1, renunciar al deseo de castigar a la otra persona. Eso nos cuesta. De hacer que la otra persona se gane mi perdón o de exigir garantías de que nunca volverá a ser agraviado. Hey, te perdono, pero si hace esto. Eso no es perdón. Evaluar mis contribuciones a problemas. De ser necesario hablar con esa persona para tratar todo el tema no resuelto y para confirmar su arrepentimiento. Reconocer las formas. Escuche, primero el arrepentimiento es para Dios. No quiero que nos confundamos en eso, ¿verdad? Reconocer las formas en que Dios está usando la situación para bien. Reconocer cuánto Dios me ha perdonado, no solo en esta situación, sino en el pasado. Tomar de la fuerza de Dios por la oración, el estudio bíblico y, ser necesario, la consejería cristiana. Cuando usted perdone, no me detendré en este incidente. No ha pasado nada, sigamos adelante. 2, no volveré a mencionar este incidente para usarlo contra ti. 3, no hablaré a otros, escuchen, a otros acerca de este incidente. Y por último, no permitiré que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. Estos son los pasos para la resolución de conflictos en nosotros. Para la resolución de conflictos entre nosotros, hermanos.